A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Y si todo lo que somos, absolutamente toda la vida en la Tierra, empezara con un reparto cósmico? ¿Y si los ingredientes esenciales para la vida estuvieran ahí fuera, en el espacio, simplemente esperando a ser entregados? Bueno, pues en este análisis vamos a seguir el rastro de una simple mota de polvo de un asteroide para intentar responder a una de las preguntas más grandes que existen. Esta es la gran pregunta, el meollo de la cuestión. Durante muchísimo tiempo se ha barajado la teoría de que la vida, podría no haber empezado del todo aquí, sino que la Tierra, en sus inicios, fue sembrada con los componentes básicos. Y para entender eso tenemos que hablar de las letras con las que se escribe la vida misma. Pensemos en el ADN y el ARN como si fueran los manuales de instrucciones de la vida, pues las nucleobases son el alfabeto con el que están escritos. Son moléculas absolutamente fundamentales, y sin ellas, nada de lo que conocemos como vida existiría. La eterna pregunta ha sido siempre vale, pero ¿de dónde salieron? Muy bien, pues vamos al lío. Nuestra historia nos lleva a un asteroide muy especial llamado Ryugu, un viajero oscuro, rico en carbono, que anda a millones de kilómetros de nosotros. A ver, que la idea no es nueva, ¿eh? Sabemos de sobra que los meteoritos, que al final son trozos de asteroides que caen aquí, contienen moléculas orgánicas. El problema, el gran problema, siempre ha sido la contaminación. En el mismísimo momento en que una roca del espacio atraviesa nuestra atmósfera y aterriza, se contamina con vida terrestre. Y eso hace pero que muy difícil saber qué es de verdad extraterrestre y qué no. Y aquí está la clave de todo. Para estar completamente seguros, se necesitaba una muestra que nunca, jamás hubiera tocado la Tierra. Una muestra prístina, recogida directamente de la fuente y traída en una cápsula sellada. Y eso es exactamente lo que hizo la misión japonesa Hayabusa 2. Viajó hasta el asteroide Ryugu, recogió con un cuidado exquisito un poquito de su superficie y la trajo de vuelta a la Tierra, intacta. Por primera vez teníamos en nuestras manos material del sistema solar primitivo, sin contaminar, una auténtica joya. ¿Y lo que los científicos encontraron dentro de esos granitos de polvo oscuro? Bueno, superó todas sus expectativas. Fue de verdad un antes y un después. Es que, en los meteoritos que se habían estudiado hasta ahora, se habían encontrado algunas de esas letras del alfabeto de la vida, ¿sí? Algunas nucleobases. A veces se encontraban purinas, que son un tipo, o a veces pirimidinas, que son el otro. El caso es que siempre faltaba algo. Nunca se había encontrado el alfabeto completo, el necesario para construir tanto el ADN como el ARN en una única muestra extraterrestre. Hasta ahora. Porque en las muestras de Ryugu lo encontraron todo. Las 5. Por primera vez en la historia de la ciencia se descubrieron las 5 nucleobases canónicas. Ahí estaban las 2 purinas, adenina y guanina, y las 3 pirimidinas, citosina, uracilo y timina. El kit completo, las 5 letras necesarias para escribir el código del ADN y del ARN, todas juntas, presentes en una roca que se formó hace miles de millones de años. Es increíble. Y lo más alucinante es cómo lo confirmaron, porque no solo fue encontrarlas, es que analizaron sus firmas isotópicas, que son como sus huellas dactilares químicas, y eran, sin lugar a dudas, extraterrestres. Esto no era contaminación, esto era real. Pero claro, como suele pasar en la ciencia, una respuesta tan asombrosa solo dio lugar a un misterio aún más profundo. El qué estaba resuelto, sí, pero el cómo y el por qué, bueno, eso no había hecho más que empezar. Tener el alfabeto completo era una pasada, pero los científicos se dieron cuenta de algo muy curioso. La receta para crear estas letras no era la misma en todas partes. Lo que hicieron fue comparar los resultados de Ryugu con los de otro asteroide, Bennu, y con meteoritos muy conocidos como Murchison y Orwell. Y se percataron de que aunque todos tenían estas moléculas, las proporciones eran muy diferentes. Para medir esta diferencia usaron una métrica clave, la ratio entre purinas y pirimidinas. Y ojo, que esto no es solo un número, es una pista fundamental sobre el entorno químico en el que se formaron estas moléculas. Y este gráfico ilustra la diferencia a la perfección. Por un lado, Murchison, que estaba, plagado de purinas. Luego tenemos a Ryugu, con una mezcla casi equilibrada. Y finalmente Bennu, que era rico en pirimidinas. Es una variación brutal entre objetos que se formaron en la misma época. Son 4 rocas del sistema solar primitivo, todas con los mismos ingredientes, pero con recetas totalmente distintas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el ingrediente secreto que cambiaba la receta de un asteroide a otro? Pues parece que la respuesta es una molécula sorprendentemente simple. Los investigadores se pusieron a buscar una variable que pudiera explicar estas diferencias tan enormes en la química de las rocas. Y lo que encontraron fue una correlación casi perfecta.
Miremos un momento este gráfico. Es que es la clave de todo el misterio. En el eje horizontal tenemos la concentración de amoníaco. En el vertical, la ratio de purinas y pirimidinas. Y la relación es que es clarísima. Los asteroides con poco amoníaco, como Murchison, producían más purinas. Y aquellos con mucho amoníaco, como Bennu y Orgale, producían muchísimas más pirimidinas. Y Ryugu, pues ahí está, justo en medio. Así que el punto central es este. El amoníaco no es un compuesto más, sino que actúa como un regulador. Su presencia o su ausencia en el agua, que alguna vez fluyó dentro de estos asteroides, determinó qué tipo de letras del alfabeto de la vida se creaban con más facilidad. Es fascinante. Bueno, y con todo esto vayamos a la conclusión final, a ver cómo cambia esto nuestra forma de ver la vida en el universo. Esto es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar. El hecho de que se puedan formar las 5 nucleobases en entornos tan distintos, usando recetas químicas que varían un poco pero que llegan al mismo resultado, sugiere que estos componentes básicos son comunes. No son un milagro único de la Tierra. Están por ahí. Y eso, claro, nos deja con una última pregunta que es simplemente alucinante. Si los componentes básicos de la vida son abundantes y se forman con relativa facilidad por todo el sistema solar, esto refuerza muchísimo la idea de que la vida en sí misma podría no ser tan rara. La receta cósmica, por así decirlo, se ha repartido por todas partes. La verdadera pregunta ahora es, ¿en qué otros lugares ha tenido la oportunidad de cocinarse?